11.500 pies sobre el nivel del mar es la altitud extrema donde los pasos de montaña de los Himalayas desafían la resistencia humana y técnica. En este entorno, la dependencia de una única ruta denominada Sohila condicionaba por completo la logística de toda una región, supeditando el movimiento de suministros a la clemencia del clima. ¿Por qué una sola nevada intensa era capaz de borrar del mapa de transporte la única vía de comunicación existente durante meses? Una precipitación de apenas unas horas acumulaba capas de nieve tan densas que el paso quedaba sellado, provocando el aislamiento absoluto de los territorios situados al otro lado de la cordillera. La ingeniería moderna ha decidido no aceptar esta vulnerabilidad geográfica mediante una ejecución técnica de gran envergadura. El proyecto consiste en atravesar directamente el núcleo de la montaña, eliminando la necesidad de transitar por las crestas exteriores. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo las perforadoras penetran en el estrato rocoso para dar forma al túnel Sohila, una infraestructura que se extiende por más de 8.7 millas de longitud. A primera vista, excavar a tal profundidad parece una tarea de remoción de tierras convencional, pero en realidad se trata de un enfrentamiento constante contra una de las geologías más complejas del planeta. El equipo avanza gradualmente bajo la enorme presión de la cordillera, instalando sistemas de refuerzo mientras las tuneladoras cortan la roca. Más adelante se complica. La obra debe resistir no solo la carga estructural, sino también las condiciones externas de hielo, deslizamientos de tierra constantes y un clima extremo que no da tregua a los operarios ni a la maquinaria. Se ve cómo los sistemas de ventilación y soporte se despliegan en el interior de la excavación para garantizar que el tráfico pueda circular de manera ininterrumpida durante los 365 días del año. El proceso solo está cobrando fuerza. Los ingenieros han diseñado esta proeza técnica para anular el factor de aislamiento, permitiendo que la conexión se mantenga operativa bajo cualquier circunstancia meteorológica. El material extraído se retira de forma sistemática, mientras el revestimiento de hormigón se asienta en una capa uniforme sobre las paredes de la galería. La construcción de este paso subterráneo representa un hito de resistencia industrial en un terreno donde la naturaleza suele imponer sus reglas. El avance de la perforación en las profundidades de los Himalayas asegura que el flujo de vehículos no se detenga ante las avalanchas o las tormentas de nieve. Con la finalización de los trabajos de excavación primaria, el proyecto se encamina hacia las fases de estabilización y equipamiento técnico. El camino a través de la montaña queda así establecido como una estructura permanente y protegida. 11.575 pies sobre el nivel del mar es la altitud exacta donde el paso Sochi la impone sus condiciones geográficas extremas. Este punto crítico del terreno del Himalaya se define por una orografía accidentada que obliga a depender de rutas de montaña serpenteantes y peligrosas para cualquier desplazamiento. ¿Por qué resulta tan vital esta conexión a pesar de su peligrosidad evidente? A primera vista, el paso parece solo una carretera más entre cumbres, pero en realidad funciona como el único cordón umbilical que une el valle de Cachemira con la meseta de Ladakh, dos territorios con climas y geografías opuestas. El proceso de transporte de suministros esenciales, combustible y unidades militares ha dependido exclusivamente de esta vía durante décadas. Pero esto es solo el comienzo. La región queda sumida en un aislamiento casi absoluto durante el invierno. Se puede notar cómo el entorno se transforma radicalmente cuando la nieve bloquea el paso por un periodo de 5 a 6 meses cada año, deteniendo todo flujo logístico terrestre. Ante este estrangulamiento estratégico, las autoridades de la India iniciaron la construcción del túnel de Sohila, una infraestructura que atraviesa las profundidades de la montaña bajo el paso original. Esta estructura de 2 carriles se extiende a lo largo de aproximadamente 8,7 millas. El equipo de ingeniería diseñó la obra para garantizar una conectividad operativa los 365 días del año, resistiendo tormentas de nieve, deslizamientos de tierra y temperaturas que descienden habitualmente por debajo del punto de congelación.
Todo se vuelve más complejo bajo la superficie. Miles de trabajadores operan en turnos de día y noche, enfrentando una atmósfera con niveles severamente reducidos de oxígeno. Se ve como el agua de deshielo de los glaciares se filtra incesantemente hacia el interior de una masa rocosa, cuya antigüedad alcanza los 45 millones de años. Las máquinas perforadoras avanzan mientras los sistemas hidráulicos expulsan el lodo y los operarios aseguran las paredes contra la presión de la roca. Más adelante se complica el panorama financiero y logístico. La inversión total destinada a este proyecto alcanza casi los $1.000 millones, una cifra que refleja la magnitud técnica del desafío. 3 horas era el tiempo necesario para cruzar el paso montañoso antes de la existencia de esta vía subterránea. Con la implementación del túnel, el trayecto se reduce drásticamente a solo 20 minutos de recorrido continuo. Se puede notar cómo la infraestructura establece una disponibilidad permanente para la DAC, eliminando la dependencia de los ciclos estacionales. El proceso de integración regional solo está cobrando fuerza. Esta obra no se limita a ser un proyecto de transporte convencional, sino que se posiciona como un activo de infraestructura estratégica. La construcción fortalece la logística y la seguridad nacional de forma permanente. La cámara se desliza por el interior del túnel, donde el hormigón y el acero sostienen el peso de la cordillera. Al eliminar el cuello de botella estacional, el proyecto altera el equilibrio geopolítico a lo largo de la frontera norte de Asia del Sur. El flujo de vehículos ahora transcurre de manera uniforme bajo la roca antigua, completando la conexión definitiva entre las regiones. 11.500 pies sobre el nivel del mar es la altitud extrema donde se despliega la construcción del túnel Sohila en la cordillera del Himalaya. ¿Por qué resulta tan complejo ejecutar una infraestructura de transporte en estas cumbres nevadas? A simple vista, el relieve accidentado es el obstáculo principal, pero la verdadera dificultad reside en la física del aire, ya que en este punto la concentración de oxígeno se reduce a solo un 60% en comparación con las zonas costeras. Esta carencia atmosférica limita drásticamente la capacidad de trabajo físico de los operarios y el rendimiento de los motores de combustión. Pero esto es solo el comienzo. Las temperaturas descienden con frecuencia por debajo de los -4 grados Fahrenheit, congelando fluidos y materiales de construcción de forma casi instantánea. Se puede notar cómo el equipo de ingeniería debe luchar contra vientos de alta montaña y acumulaciones de nieve tan densas que aíslan por completo el emplazamiento durante varios meses cada año. Ante este escenario, la prioridad técnica inicial no consistió en la perforación de la roca, sino en el despliegue de un ecosistema de soporte vital para que tanto el personal como la maquinaria pesada pudieran subsistir y operar de manera ininterrumpida. Estructuras prefabricadas con altos coeficientes de aislamiento térmico se ensamblaron para servir como alojamientos seguros frente al clima hostil. Estos módulos cuentan con sistemas de calefacción centralizada, suministros de oxígeno suplementario y estaciones médicas especializadas en la vigilancia de patologías vinculadas a la hipoxia de altura. El personal técnico sigue un estricto régimen de turnos rotativos de corta duración, una medida necesaria para facilitar la aclimatación biológica y evitar el agotamiento que se produciría en estancias prolongadas típicas de obras a baja altitud. El proceso solo está cobrando fuerza. Se observa cómo se instalaron estaciones de generación de energía eléctrica totalmente independientes dentro del perímetro del proyecto. Esta autonomía es vital debido a que la red eléctrica regional de alta montaña carece de la estabilidad requerida para alimentar equipos que deben funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Solo parece evidente la necesidad de electricidad, pero en realidad, cualquier interrupción en el suministro detendría los sistemas de ventilación y soporte en el interior de la excavación. El metal y la roca interactúan bajo una planificación logística que no admite fallos mecánicos. Más adelante se complica, pues la estabilidad de la conexión entre las dos regiones depende de la finalización exitosa de este paso subterráneo rápido y constante.
El equipo gradualmente asegura cada sección del túnel mientras los generadores mantienen el flujo de corriente sin fluctuaciones. La maquinaria se mueve entre ráfagas de viento frío, pero el entorno controlado en el interior de las viviendas permite la recuperación de la fuerza laboral. El material y los operarios permanecen protegidos bajo estas configuraciones técnicas avanzadas. Desde aquí, la transformación de la ruta se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento sin prisa. El acero de los refuerzos y el hormigón de los revestimientos se preparan para enfrentar las presiones geológicas del macizo montañoso bajo condiciones controladas. La infraestructura de soporte ya garantiza que la perforación pueda avanzar de forma sistemática. El proceso cierra esta fase de preparación ambiental, abriendo el camino a la perforación profunda de la montaña. Dos portales de acceso situados en extremos opuestos permiten el avance simultáneo de las obras en el túnel de Sohila. A diferencia de los proyectos modernos en Europa o el este de Asia, donde las tuneladoras masivas operan sin interrupciones a través de formaciones rocosas estables, esta infraestructura se construye en un contexto geográfico radicalmente distinto. ¿Por qué se descarta el uso de maquinaria automatizada continua en este entorno? El trazado se interna en las profundidades de los Himalayas, un sistema montañoso geológicamente joven, donde las capas de roca sufren una presión constante debido a la colisión ininterrumpida de placas tectónicas. Un equipo de perforación estándar no podría predecir los cambios bruscos de la montaña, que transita de roca sólida a estratos fracturados o zonas erosionadas en distancias mínimas. La falta de uniformidad geológica convierte a las tuneladoras en un riesgo inasumible para la ingeniería. Un cambio repentino en la resistencia del terreno o una entrada de agua inesperada podrían atrapar la maquinaria pesada en el corazón de la montaña, deteniendo el proyecto por tiempo indefinido. Se puede notar cómo los ingenieros optaron por un enfoque de construcción mucho más flexible y adaptable. En lugar de una excavación constante, el túnel se impulsa mediante pasos incrementales pequeños que permiten ajustar las tácticas en tiempo real según la respuesta del macizo rocoso. Pero esto es solo el comienzo. El proceso de excavación se fragmenta en ciclos repetitivos que inician con la perforación de orificios precisos en el frente de roca. Basándose en datos topográficos y observaciones directas de campo, se calcula la ubicación, la profundidad y el ángulo de cada perforación con exactitud milimétrica. Esto garantiza que la ruptura de la roca sea controlada, generando una nueva cara del túnel sin comprometer la integridad estructural de la cavidad. Más adelante se complica. Detonaciones controladas siguen a la perforación mediante el uso de cantidades de explosivos estrictamente pesadas. Los detonadores no se activan al mismo tiempo, sino en una secuencia extremadamente rápida, con intervalos de apenas unos pocos milisegundos de diferencia. Esta técnica específica limita la transmisión de vibraciones hacia el entorno y reduce el peligro de desestabilizar el techo o las paredes laterales. Se ve cómo el equipo suspende las tareas inmediatamente después de cada ronda de voladura para activar los sistemas de ventilación de alta capacidad. En el entorno confinado y con bajo nivel de oxígeno de las altas montañas, la extracción de humos, polvo y gases tóxicos es una cuestión de supervivencia. Solo después de que los instrumentos de monitoreo validan que las condiciones atmosféricas son seguras, el personal tiene permitido reingresar para retomar las operaciones de limpieza. El proceso solo está cobrando fuerza. Los escombros producidos por la explosión se retiran sistemáticamente para exponer la nueva cara del túnel y preparar la superficie para la fase de refuerzo. A primera vista, el avance parece lento, pero en realidad es una maniobra de alta precisión técnica. Se instalan medidas de soporte temporal que estabilizan los muros y la bóveda, impidiendo cualquier movimiento residual de la masa rocosa circundante. Una vez que todas las condiciones de seguridad han sido verificadas y aseguradas, un nuevo ciclo de excavación se pone en marcha desde el principio. Todo se vuelve más complejo bajo las condiciones climáticas extremas del Himalaya. 9 pies por día es el avance promedio que logra cada frente de excavación en este entorno hostil. Aunque la cifra pueda parecer modesta frente a otros proyectos,
representa un ritmo calculado para garantizar la protección de los trabajadores y la estabilidad de la obra. La organización del trabajo desde dos frentes opuestos permite una gestión dinámica de la mano de obra y la maquinaria disponible. Transición al siguiente nivel. Cada sección finalizada es el producto de una coordinación estrecha entre la experiencia técnica y la capacidad de adaptación humana en uno de los escenarios de construcción más desafiantes del planeta. El material rocoso se retira del interior mientras la estructura interna se consolida paso a paso. El camino a través de la montaña se expande de manera controlada hacia su fase final de revestimiento. Así concluye una de las etapas clave de la producción de este paso subterráneo de alta montaña. El proceso pasa suavemente a la transformación final. 15 metros es la profundidad a la que las fuerzas geológicas del Himalaya ejercen su máxima presión sobre las infraestructuras subterráneas. ¿Por qué el factor tiempo se convierte en el parámetro más crítico para garantizar la integridad estructural en este entorno? A simple vista, la roca parece una masa estática e inamovible tras la perforación, pero en realidad, si la superficie recién excavada permanece expuesta a la atmósfera sin protección, incluso una vibración mínima o un incremento repentino en la presión del agua subterránea pueden desencadenar grietas profundas o el colapso localizado de la bóveda del túnel. La estabilización de la superficie del túnel es una fase obligatoria que se ejecuta de manera casi inmediata tras completar cada ciclo de excavación. Se puede notar cómo el equipo de proyección inicia la aplicación de hormigón proyectado de fraguado rápido sobre la totalidad del perímetro recién formado. Este material se adhiere a la roca con una fuerza calculada para sellar las fisuras microscópicas de inmediato. Pero esto es solo el comienzo. Bajo condiciones de bajas temperaturas, habituales en las altitudes de la cordillera, el diseño de la mezcla de concreto y sus tiempos de reacción química se ajustan con precisión de laboratorio. El objetivo técnico es alcanzar una resistencia mecánica suficiente en un periodo de tiempo extremadamente corto para evitar deformaciones plásticas. El equipo monitorea gradualmente la consistencia de la mezcla, mientras las boquillas neumáticas cubren cada centímetro cuadrado de la superficie pétrea. Simultáneamente a la proyección, se lleva a cabo la instalación de pernos de roca de acero de gran longitud. Estos elementos se perforan a gran profundidad dentro de la masa rocosa circundante mediante potentes jumbos de perforación. El proceso solo está cobrando fuerza. La función de estos pernos es anclar y solidarizar las capas geológicas fragmentadas, creando una estructura compuesta mucho más estable que redistribuye de forma eficiente las tensiones mecánicas generadas durante la extracción del material. En aquellas secciones donde la geología se presenta especialmente débil o el riesgo de desprendimiento es mayor, se instalan costillas de soporte de acero con una configuración en arco. Estas estructuras masivas actúan como un refuerzo adicional crítico para preservar la geometría del túnel frente a las cargas litostáticas. Se ve cómo los operarios aseguran cada arco metálico contra la pared de roca, mientras el polvo de la excavación se asienta lentamente bajo los potentes focos de la obra. El uso combinado de hormigón proyectado, pernos de anclaje y costillas de acero permite al equipo de construcción controlar la estabilidad del terreno metro a metro. Todo se vuelve más complejo debido a la variabilidad constante del entorno geológico. Mediante este sistema de soporte primario, un espacio que acaba de ser perturbado violentamente por las detonaciones se transforma en una estructura lo suficientemente segura para permitir la continuidad del avance. Desde aquí, la excavación prosigue su marcha hacia las profundidades de la montaña, mientras la estructura primaria se consolida. El flujo de trabajo se desplaza a la siguiente fase de perforación una vez que la seguridad ha sido verificada por los sensores de convergencia. El material y la ingeniería cierran esta fase de protección, permitiendo que el camino a través de la cordillera continúe su desarrollo de forma estable. 32 grados Fahrenheit.
Esta es la temperatura crítica a la cual el agua se convierte en un agente de destrucción estructural en las profundidades de las montañas. ¿Por qué el agua subterránea y el deshielo de glaciares representan una amenaza tan severa para la integridad de un túnel? A primera vista, la roca parece una barrera impenetrable, pero en realidad, la alineación del túnel de Sohila transcurre directamente bajo glaciares y capas de roca del Himalaya, que presentan una fracturación extrema. Sin un control riguroso, el líquido se filtraría por las microfisuras de la piedra, acumulándose silenciosamente en el interior de la estructura hasta comprometer su estabilidad mecánica. El proceso de deterioro solo está cobrando fuerza cuando el frío intenso del invierno penetra en la excavación. Se puede notar cómo el agua acumulada en los poros del concreto comienza a expandirse al congelarse, generando una presión interna que empuja contra las paredes desde el interior. Más adelante se complica, ya que los ciclos repetidos de congelación y descongelación a lo largo de las estaciones provocan grietas y el desprendimiento de fragmentos de la superficie. Este fenómeno reduce progresivamente la capacidad de carga del túnel, afectando la durabilidad estructural y la seguridad de los tránsitos de forma permanente. Por esta razón, en el túnel de Sohila se instalan sistemas de drenaje y capas de impermeabilización de manera simultánea a las tareas de excavación y soporte de superficies. El equipo coloca gradualmente barreras químicas y físicas que actúan como un escudo, impidiendo que la humedad alcance el revestimiento estructural principal. Se ve cómo el agua de filtración se recolecta inmediatamente en el nivel inferior o contrabóveda, siendo dirigida hacia el exterior a través de tuberías de drenaje dedicadas que evacúan el flujo de forma constante. Transición al siguiente nivel. Este enfoque combinado permite que el control de las aguas subterráneas se realice en una etapa temprana del proceso constructivo. Las aspas de los sistemas de ventilación y la maquinaria de soporte trabajan en conjunto mientras las capas impermeabilizantes se asientan en una cobertura uniforme sobre la roca tratada. Solo mediante esta ingeniería de precisión se garantiza que el túnel opere de manera estable bajo las rigurosas condiciones climáticas del Himalaya. El agua fluye ahora de manera controlada por los canales internos, alejándose de los componentes vitales de la obra. El material y la estructura quedan así protegidos contra la expansión del hielo en los meses más fríos. El proceso de gestión hídrica asegura que la infraestructura mantenga su resistencia ante las presiones geológicas y térmicas. De esta manera, el sistema de protección cumple su función técnica, permitiendo que la obra avance hacia su finalización estructural. El flujo de agua abandona el túnel de forma segura, pasando a una fase de operación tranquila. 150% es el nivel de precisión estructural que se busca alcanzar tras finalizar la excavación y la estabilización primaria en el túnel de Sohila. Una vez concluidas estas fases críticas, los ingenieros proceden a la construcción del arco invertido del túnel, una capa estructural profunda que se sitúa en la base del corredor. ¿Por qué es tan determinante la instalación de este elemento en el suelo de la excavación? A primera vista, parece un simple pavimento, pero en realidad esta estructura sirve para bloquear definitivamente la geometría de toda la sección transversal del túnel, soportando las cargas mecánicas a largo plazo y ofreciendo un cimiento permanente para todos los sistemas técnicos que se instalarán posteriormente. La estabilidad general se ha logrado. El equipo nota cómo el proyecto abandona la fase de perforación para entrar en un nivel operativo completamente distinto. Se ve cómo la transición convierte una zona de construcción activa en un sistema de infraestructura de funcionamiento continuo. En esta etapa no termina el trabajo, sino que el enfoque deja de ser el avance de metros lineales a través de la roca para centrarse en la operatividad del espacio interno. Más adelante se complica el despliegue tecnológico. Se puede notar cómo la superficie total del túnel recibe un tratamiento integral de impermeabilización. El equipo aplica gradualmente membranas especializadas para evitar que el agua subterránea y el deshielo
penetren en la estructura de hormigón. Esta barrera técnica reduce drásticamente el riesgo de congelación interna, corrosión del acero de refuerzo y el deterioro estructural bajo el clima extremo de la cordillera del Himalaya. Pero esto es solo el comienzo de la adecuación interna. A lo largo de toda la extensión del túnel se instala un sistema de iluminación diseñado para resistir condiciones de humedad, frío intenso y polvo constante. Estas luminarias garantizan la visibilidad necesaria para las operaciones de tráfico y aseguran que las actividades de inspección, mantenimiento y respuesta ante emergencias se realicen sin interrupciones. El proceso solo está cobrando fuerza con la integración de los sistemas de aire. La ventilación se actualiza del modo provisional de construcción a un modo operativo de largo plazo. Se instalan ventiladores de alta capacidad, conductos fijos y sistemas de control automatizado que ajustan el flujo de aire según la densidad del tráfico y las condiciones atmosféricas internas. Transición al siguiente nivel. Una red de sensores de seguridad se distribuye por todo el trazado. Estos dispositivos monitorean de forma incesante la calidad del aire, las concentraciones de gases tóxicos, la temperatura y la presencia de humo. Todos los datos se transmiten en tiempo real a un centro de control centralizado para su supervisión permanente. En caso de que se detecte un incendio o un accidente, el sistema de ventilación tiene la capacidad de invertir rápidamente el flujo de aire, extrayendo los gases calientes y el humo del área afectada. Esto permite crear un corredor de aire seguro para que las personas y los vehículos evacúen hacia las zonas de protección. Todo se vuelve más complejo con el despliegue de la vigilancia. Cámaras de supervisión y sistemas de comunicación de emergencia se ubican a intervalos calculados en toda la longitud del corredor. Estos equipos permiten detectar incidentes de forma temprana y proporcionan instrucciones precisas a los usuarios durante situaciones críticas en el interior de la montaña. Solo parece evidente que es un espacio excavado, pero en realidad es la combinación de obras estructurales duraderas y sistemas técnicos proactivos lo que define la obra. El túnel de Sohila se transforma así de un hueco en la roca en un corredor de transporte operativo durante los 12 meses del año. Su capacidad para funcionar de manera fiable se mantiene a pesar de las condiciones hostiles del exterior. El flujo de trabajo garantiza que la infraestructura soporte décadas de servicio continuo. El material y la tecnología alcanzan la preparación final para el uso público. Así concluye una de las etapas clave de la producción y adecuación del túnel. El sistema está listo para moverse a la siguiente fase de operación sin prisa. 8 meses al año. Ese es el tiempo que la nieve bloquea por completo la ruta original antes de la intervención de la ingeniería. ¿Por qué resulta tan crítico transformar un entorno que de forma natural rechaza cualquier tipo de infraestructura moderna? A simple vista, podría parecer una obra vial convencional, pero el túnel de Sohila representa un esfuerzo técnico sostenido para someter una geografía extrema que nunca fue apta para el tránsito vehicular permanente. Esta intervención no es simplemente una perforación en la roca, sino una redefinición completa de la movilidad humana en las cordilleras más hostiles del planeta. Se puede notar cómo los equipos de ingenieros y operarios deben gestionar variables invisibles pero letales, como la calidad del aire y la regulación térmica constante. El proceso de estabilización del entorno comienza con la creación de campamentos base que funcionan como hábitats autónomos para los trabajadores en condiciones de aislamiento total. Pero esto es solo el comienzo. La construcción avanza mediante un ciclo ininterrumpido de perforación y detonación controlada, donde cada carga de explosivo se calcula para fracturar la roca sin comprometer la estabilidad geológica de la montaña. Se ve cómo, tras cada explosión, el equipo de refuerzo estructural entra en acción de manera inmediata. Se instalan pernos de anclaje de varios metros de longitud y capas de hormigón proyectado que consolidan las paredes internas del túnel de forma definitiva. Más adelante se complica. La obra requiere la integración de sistemas operativos de largo plazo, que incluyen ventilación forzada y redes de drenaje diseñadas para evitar la formación de hielo en el asfalto.
El proceso solo está cobrando fuerza a medida que los sistemas de monitoreo electrónico se despliegan a lo largo de los kilómetros de galería subterránea. Parece simple considerar este proyecto como una mera ruta de transporte, pero en realidad es una estructura de control ambiental a gran escala. Cada fase técnica, desde el manejo de escombros hasta la implementación de iluminación de alta visibilidad, converge en un único objetivo operativo: garantizar un corredor de transporte abierto durante las 4 estaciones del año. La cámara de aire dentro del túnel debe mantenerse libre de gases de combustión mediante potentes ventiladores que giran incesantemente en el techo de la estructura. Todo se vuelve más complejo cuando se considera que el mantenimiento de estas condiciones debe ser totalmente automatizado debido a la altitud y el frío exterior. A primera vista, la montaña es una barrera infranqueable, pero la ingeniería moderna ha logrado convertir este obstáculo en un paso seguro y fluido. El equipo separa gradualmente la roca inestable de las secciones seguras, permitiendo que el flujo de vehículos no se detenga incluso durante las tormentas más severas. El resultado final es una infraestructura que anula los ciclos estacionales, permitiendo que el suministro y la conexión entre regiones se mantengan constantes. El acero y el hormigón se asientan firmemente en las entrañas de la cordillera, consolidando una victoria tecnológica sobre el clima. Así concluye una de las etapas clave de la producción de este corredor estratégico. El material y la estructura están listos para moverse a la siguiente fase de procesamiento operativo sin prisa. 14.000 metros de longitud es la magnitud del desafío que la ingeniería moderna ha planteado frente a la muralla natural del Himalaya. El paso de Sohila encarna las condiciones climáticas más extremas y los obstáculos geográficos más severos de la cordillera, pero el túnel de Sohila surge como la respuesta técnica definitiva. ¿Por qué se decide perforar el corazón de una montaña de roca sólida en lugar de seguir las rutas superficiales ya establecidas? Los métodos tradicionales de transporte por carretera sucumben ante las nevadas masivas y el aislamiento invernal, lo que obliga a crear una solución que garantice la estabilidad logística durante los 365 días del año. La infraestructura permite que el flujo de suministros y el tránsito de personas no se detengan ante las inclemencias estacionales. El proyecto de Sohila no solo altera la cartografía del transporte regional, sino que redefine por completo la metodología con la que los ingenieros abordan los terrenos más accidentados del planeta. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo las perforadoras de túneles avanzan metro a metro a través de estratos geológicos impredecibles, instalando refuerzos estructurales de acero y hormigón de manera inmediata. El proceso solo está cobrando fuerza, ya que esta obra no funciona como un elemento aislado en el paisaje. A primera vista, el túnel parece un esfuerzo técnico único, pero en realidad constituye un eslabón crítico dentro de una red de infraestructuras de alta montaña. Los equipos de construcción operan gradualmente en la excavación de galerías, el drenaje de aguas subterráneas y la instalación de sistemas de ventilación forzada para entornos de gran altitud. Más adelante se complica, pues la cadena de obras incluye también el tendido de puentes que atraviesan valles de profundidad abismal, conectando puntos que antes se consideraban inalcanzables para la maquinaria pesada. Se ve cómo los ingenieros cortan las laderas escarpadas y erigen soportes masivos en emplazamientos donde la logística humana se creía imposible hace apenas unas décadas. Transición al siguiente nivel. Cada kilómetro de túnel construido representa una victoria sobre la fricción de la roca y la presión tectónica, asegurando que la conexión entre las comunidades y los centros logísticos sea ininterrumpida. El equipo monitoriza constantemente la estabilidad de las bóvedas mediante sensores láser y sistemas de telemetría avanzados. Desde aquí, la transformación de la región se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento técnico y operativo. El acero y el hormigón ya forman una estructura permanente que atraviesa el macizo montañoso, permitiendo que la dinámica del transporte continúe sin las restricciones impuestas por la altitud extrema.
El material y la ingeniería alcanzan así el estándar de seguridad necesario para que la ruta permanezca abierta bajo cualquier circunstancia climática. El flujo de tráfico abandona la superficie expuesta y se interna en la seguridad de la roca, pasando a una fase de operación tranquila y constante.